Bueno, yo he hecho el curso del Máster de Economía Austríaca hace 2 años y trabajo en mercados financieros desde hace mucho. Soy portugués, no me ha fichado el Real Madrid todavía, pero nunca se sabe. Estoy esperando una llamada y vengo aquí a hablaros de una cosa que yo creo que es pacífica. Es decir, vengo a hablaros del déficit público y de la calidad del dinero. Es decir, por un lado, coger las aportaciones de la escuela austríaca, por un lado la teoría del ciclo y de la expansión crediticia, y por otro lado, la imposibilidad del socialismo. Es decir, básicamente lo que yo vengo a decir es que el déficit público, cuando utiliza una expansión crediticia, disminuye la calidad del dinero y promueve la descoordinación económica. Entonces podemos empezar por bancos, hablar un poquito, no voy a hablar mucho porque está Rayo y seguro que meto la pata, pero básicamente os voy a hablar de una cosa que ya se habló aquí, también la habló Dani, de la convertibilidad. Es decir, un banco produce un medio de pago, o si quieren otro dinero, con el dinero que nosotros utilizamos en la economía. Es decir, con los depósitos, que al final también es un descalce de plazos. Cogen los depósitos, cogen el dinero, pero no se quedan con el dinero ahí esperando. Invierten en otros activos que les permiten un retorno y en cambio nosotros utilizamos los medios de pago emitidos por el banco para transaccionar. Tiene una ventaja, que es que aumenta el número de medios de pago en la economía, y tiene una desventaja porque ya no es exactamente el mismo dinero, es un dinero más ilíquido. ¿Y por qué es más ilíquido? Es más ilíquido porque básicamente el pasivo a que responden los bancos es dinero, pero el activo que tienen es algo menos líquido que dinero, porque el dinero es el bien más líquido en una economía, con lo cual todo lo que tenga es menos líquido. No significa que no se pueda utilizar, pero lo que sí hay que tener es mucha prudencia al utilizarlo. ¿Cómo mantienen los bancos en funcionamiento este esquema? Básicamente prometiendo convertibilidad, que es un poco lo que hace el bimetalismo, es decir, la plata y el oro. Cuando le ponían un ratio, dicen que la plata vale oro tanto y se cruza siempre a lo mismo. Pero a la larga, si las dos cosas no son perfectamente fungibles, puede que no puedas mantener esa convertibilidad. Pero los bancos en todo momento garantizan la convertibilidad en 1 por 1 entre sus billetes, cuando emitían billetes, o el dinero que tenemos en sus cuentas y que transferimos a día de hoy, o sea, los apuntes contables. Y garantizando esa convertibilidad, nosotros utilizamos el dinero que el banco nos proporciona, porque nos proporciona ventajas, sea interés cuando los depósitos tenían interés, sea porque la facilidad de transporte, la facilidad de pagos, sea una reducción de costes real. Por otro lado tenemos el gobierno, y el gobierno, que no nos gusta mucho, es básicamente una institución que promueve mucha descoordinación, porque no puede hacer el cálculo económico. Tiene muchas actividades, presta muchos servicios, unos bien, otros mal, otros peor, pero no existe una relación entre sus recetas y sus gastos, en el sentido de que no es el mercado, muchas de las actividades están protegidas o están fuera del mercado, entonces es imposible hacerle el cálculo económico. Esto también puede pasar en una empresa muy grande, no tiene que pasar solo con el Estado, pero el Estado tiene ese problema de base. Cuanto más grande es y más servicios quiere prestar, más descoordinado se vuelve. El Estado tiene dos fuentes de recetas, que son los impuestos, que son transferencias de riqueza, que después las aplica como bien entiende, y las tasas o las rentas de las actividades donde efectivamente cobra por un servicio prestado. Pero ninguna de las dos es un precio de mercado. O sea, las dos pueden estar bastante confundidas a la hora de calcular los beneficios y los gastos, o sea, de hacer el cálculo económico. Pero no solo eso, como el Estado, si necesita más dinero de lo que ingresa en el presente, puede pedir prestado. Puede tener déficit, es lo que se llama un déficit, y si todos los años tenemos un déficit, pues vamos aumentando nuestra deuda. El Estado se va endeudando. ¿Y eso qué es? Eso no es más que anticipar recetas futuras, de rentas o impuestos futuros. Entonces el Estado, cada vez que pide prestado, está cogiendo parte de las recetas que estima que va a tener en el futuro y las está aplicando a día de hoy. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la parte interesante en esto? Es que cuando alguien presta dinero,
a otro, a un privado, especialmente si es bastante menos, más pequeño como institución, cuando le presta dinero, le preocupa mucho lo que va a hacer con ese dinero y si tiene capacidad de pagar. Con el Estado también, obviamente. Pero claro, el Estado, si es una máquina que puede, por un lado, cobrar impuestos, es decir, transferir riqueza, y por otro, prestar servicios en monopolio, donde puede aumentar sus ganancias, porque no está compitiendo, pues es muy atractivo, y al que presta el dinero, pues la verdad es que cuando prestamos el dinero no nos importa mucho cómo va a lograr pagarnos si tenemos la garantía que nos va a pagar. Es decir, a mí no me importa, no me preocupa si el Estado está creando riqueza o cogiendo esa riqueza a alguien para pagarme. Y entonces, pues resulta que pues la deuda pública es atractiva. No solo es atractiva, como es normalmente la que beneficia del tipo de interés más bajo en el mercado. ¿Y eso por qué? Porque, en mi opinión, pues todos tenemos una preferencia temporal, donde determinamos el precio a que estamos dispuestos a prestar nuestros ahorros, y cuando decidimos prestarlos, tenemos un precio para eso, después el mercado, la oferta, el mercado de deuda no es homogéneo. Existen varias emisiones y varias posibilidades que me satisfagan mi precio. Obviamente yo voy a elegir el que percibe que tenga menos riesgo, pues un Estado que tributa impuestos de manera normal en una situación corriente, pues beneficia de la ventaja de no estar dependiente del éxito de su actividad económica para pagarme. Y los demás no solo tienen que tener éxito en su actividad económica, como parte de ese éxito, si lo tienen, el Estado les va a cobrar impuestos, con lo cual, para una misma preferencia temporal, los inversores con, ¿cómo es siempre?, más alta, preferencia temporal más elevada, es decir, que están dispuestos a recibir un tipo de interés más bajo, van a preferir normalmente la inversión con menos riesgo, que nos habló Daniel de riesgo, y esa inversión es el Estado. Y entonces, pues, tenemos una situación curiosa, que es el organismo o el instituto más descoordinado económicamente es el que beneficia de tipos de interés más bajos. No solo eso, como en el caso de que si yo tengo deuda del Estado y la quiero colocar y es una cantidad muy grande, o sea, el Estado empezó por beneficiar, por satisfacer a los inversores con mayor preferencia temporal. Pero si yo voy al escalón marginal siguiente, también entro primero, porque a los que están dispuestos a prestar, porque tienen una preferencia temporal más baja, están dispuestos a prestar a un tipo más alto, también prefieren si tienen acceso a esa deuda. Es decir, que yo presto al Estado al 3% antes de prestar a cualquiera de vosotros, pero al 4 también, y al 5. ¿Y qué hace eso? Hace que el Estado, o sea, que la deuda pública sea la más negociable en los mercados. Que no es lo mismo que decir que es la más líquida, porque cuando las cosas van mal, si el Estado empieza a tener dificultades en pagar, pues nosotros no vamos a poder convertir rápidamente ese título en dinero. Pero en una situación normal siempre pensamos que es la más líquida. Y aquí es donde entra el beneficio que tiene para el sistema bancario. Es decir, el sistema bancario promete una convertibilidad que no tiene a cada momento, pero que en un momento que la necesite, tiene que ir a buscarla a algún lado. Entonces busca títulos líquidos. Yo diría, óptimamente, los productos ya producidos, las letras reales, ¿no? Es decir, que corto plazo, productos que ya existan, que fácilmente que tengan demanda en el mercado. El Estado no es esto, pero el Estado es un producto que puede transferir riqueza. Entonces también es un activo que pueden tener en consideración y en muchos casos lo tienen. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos las dos cosas? Pues tenemos, podemos tener por un lado una expansión crediticia, es decir, que se está creando los bancos medios de pago que fomentan una burbuja, y por otro lado tenemos que el principal beneficiario de esa burbuja es la institución más descoordinada que existe en la economía. Y no solo eso, porque el Estado tiene un límite en lo que se puede endeudar. Os dije al principio, es decir, el Estado puede anticipar recetas futuras, pero nadie le va a anticipar más dinero que lo que estima que son las recetas futuras en el presente ponderado por su coste de oportunidad. Entonces, ¿pero qué pasa? A medida que se entra en una expansión crediticia,
el Estado o las personas también pasan a creer, y el Estado pasa a estimar, que va a tener más recetas en el futuro, porque hay crecimiento económico, es decir, hay crecimiento de la economía. Y entonces, claro, si el Estado estima que va a tener más recetas, puede a la vez pedir más dinero prestado. Y entonces estamos hablando ya de una burbuja donde se alimentan los dos. Es decir, el Estado alimenta los bancos con los medios para crear esa burbuja y a la vez los bancos dan al Estado pues, los medios, la financiación que necesita para cada vez más tener comando sobre una parte mayor de la economía y de las decisiones económicas. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no es sostenible. Si por un lado tenemos una burbuja que nos dice la teoría del ciclo austríaca que inevitablemente va a explotar cuando descubramos los errores, cuando los inversores descubran los errores, cuando los empresarios descubran que han estimado mal lo que los individuos realmente demandan, y por otro lado tenemos una economía más descoordinada porque a medida que fue acumulando déficits el Estado fue teniendo un peso real más grande en la economía, es decir, fue teniendo no solo más recursos disponibles, como también más posibilidad de decidir el camino, o sea, qué se produce y qué se ofrece en esa economía. Entonces, cuando cae el sistema, también tenemos otra cosa curiosa, que es el Estado puede pasar por un lado o por otro, porque explota la burbuja o porque de repente la gente no puede pagar más impuestos, y entonces el Estado entra en default. Pero da igual el lado por donde pase, tenemos una cosa muy curiosa, que es el Estado entra en default, no puede pagar sus obligaciones, pero el banco tampoco puede convertir sus activos en dinero. Entonces los dos quiebran. Y si los dos quiebran, no hay otra salida que no sea colocar dinero fiat en la economía. Es decir, porque el dinero que existía antes ya no existe en cantidad suficiente para satisfacer todas las demandas. Y además la gente casi lo apoya porque no hay otra salida. Entonces, en ese momento, ¿por qué hablo aquí del dinero fiat? Porque, de hecho, yo nunca dije que estaba hablando de dinero no fiat, porque todo lo que yo expliqué se puede pasar a partir del momento que existe dinero fiat. La única diferencia es que entonces los bancos, en vez de buscar la deuda pública, pueden buscar deuda más arriesgada, pueden descalzar más los plazos, porque como dijeron mis compañeros aquí, también tienen la seguridad, o al menos la anticipan, que el Banco Central les va a monetizar todos sus activos. Y antes no tienen esa garantía. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, nos enteramos de una cosa, es importante porque nos enteramos que realmente la calidad del dinero que se está utilizando a partir del momento que se declara que es fiat, es decir, que no hay convertibilidad al dinero anterior, pues ahí es cuando notamos que el dinero tiene menos calidad, porque calidad es un concepto que no se puede cuantificar. Sin embargo, la situación no empezó ese día, empezó mucho antes, y por eso yo digo que a medida que los bancos van utilizando el déficit público en sus activos para hacer la transformación, para crear medios monetarios, ya están bajando la calidad del dinero. El día que se declara la no convertibilidad es el día en que nos enteramos todos que es así, pero eso no empieza ese día. Y básicamente esto es lo que os tenía para decir. Creo que no necesité ni 15 minutos, ¿no?